Bueno, ya hicimos en la clase anterior un modelo de un determinado universo, aunque pequeño, reducido de una facultad que nos muestra cómo un modelo relacional de bases de datos relacionales puede representar la información de una organización como la facultad. También habíamos visto en clases anteriores cómo cuando separamos la información en dos entidades, como alumnos y carreras, ¿cómo hacemos para poder ver la información relacionada? Si bien está relacionada a través del par clave primaria, clave foránea, cuando buscamos específicamente una determinada información relacionada, como a qué carrera pertenece un determinado alumno, cómo hacer la consulta, cómo modificar particularmente el select para poder tener la información que nosotros necesitamos, que tiene partes de una tabla y partes de otra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es generalizar eso que hicimos para dos tablas para el método que nos va a permitir hacer consultas a las n tablas que existen en nuestro modelo de facultad. En su forma más general y aplicado a una tabla, el comando select tiene una selección de la lista de campos que queremos ver, una determinación del origen de la tabla, puede ser una lista de tablas, independientemente en términos generales de que éstas estuvieran relacionadas, y las condiciones lógicas que permiten definir cuáles son las filas que queremos seleccionar. Y además un agregado de cómo queremos ver, en qué orden queremos ver la lista de campos que habíamos seleccionado anteriormente. De todo esto, la forma más simple es el select de la lista de campos y desde qué tablas vamos a obtener esa lista de campos. Es la forma más simple porque en el comando select, el select y el from son los únicos términos obligatorios. Cuando nos encontramos con más de una tabla, al select, from, where, etc., le agregamos el join, particularmente, para ser más preciso, el join on. La primera parte, el join, nos dice cuáles son las tablas que vamos a relacionar. La tabla 1 o tabla de la izquierda, join la tabla de la derecha. Y después el on nos dice cuáles son los campos bajo los cuales vamos a relacionar estas tablas. O sea, qué campos en ambas tablas a relacionar son comparables, se refieren al mismo ítem. Y por eso normalmente lo hacemos a través de clave primaria, clave foránea. Ese agregado del join, una tabla join la otra tabla, on el campo de la tabla 1 igual al campo de la tabla 2. Ahora, nosotros usábamos en el join no solo el join, sino inner join. Ahora vamos a ver que además del inner join hay otras dos alternativas y vamos a ver específicamente qué significa inner join y qué significan estas otras dos alternativas. El left join y el right join. Sin resaltar que cuando simbolizamos de alguna manera la sintaxis con estos corchetes y diferentes palabras separadas por barras dentro de los corchetes,
significa que se aplica una de estas palabras que están adentro de los corchetes. Por eso la sintaxis va a ser tabla 1, inner join tabla 2, tabla 1, left join tabla 2, tabla 1, right join tabla 2. Veamos un ejemplo con estas dos tablas, alumnos y provincias, donde hay muy pocos campos. Esta tabla alumnos tiene un identificador, nombre, y provincias tiene un identificador y un nombre. Esta columna, provincia, en realidad es la clave foránea del identificador, o sea que lo que tenemos acá en el campo provincias de alumnos son códigos identificadores de las provincias. El único lugar donde está el nombre de las provincias es acá, en esta columna nombre de provincias. Entonces vamos a hacer un ejemplo de right join con estas dos tablas, donde lo que queremos es presentar los nombres de los alumnos junto con los nombres de las provincias, tal como mostramos en esta tabla abajo, que es el resultado del select y que tiene una característica muy particular. Pero empecemos con el select. El select, por supuesto, refiere a entre el select y el from las columnas que queremos ver, que es nombre de la tabla alumnos y nombre de la tabla provincias. Acá no está bien puesto del todo porque en realidad debiera ser con minúsculas el nombre tal como está en la tabla. Pero bueno, viendo eso, from alumnos y en vez de inner join, right join provincias. El on refiere a los campos que que tienen valores comparables, donde hay una referencia de una tabla a otra, que es, como decíamos, provincia en alumnos con como clave foránea de el identificador de la tabla provincias. No es nada nuevo respecto de lo que vivimos con el inner join, la sintaxis es igual, salvo el hecho de poner right acá, antes del join, pero cuando vemos la tabla, vemos algo que es llamativo, y es que aparecen provincias que a su izquierda no tienen nada, no tienen alumnos. Y eso es lo que produce el right join. El right join lo que va a hacer es de que la tabla que está a la derecha se va a listar completa. O sea, las provincias se van a listar en cuanto campo haya con alumnos que correspondan a esas provincias. Hay un estudiante de Catamarca, uno de Jujuy, uno de Salta, dos alumnos de Santiago, pero Tucumán, La Rioja, Chaco y Formosa no tienen alumnos. Sin embargo, se listan y eso es por el RAI. Y se listan con alumnos en vacío, nulos, porque no hay alumnos de esas provincias. Si hubiéramos puesto inner join en vez de right join, solamente se listarían aquellos donde hay coincidencia exacta, o sea, el inner join hubiera cortado acá. En cambio, el right va a listar a continuación todo aquello que no esté en las columnas de la izquierda. Se listan los de la derecha, pero no los de la izquierda. Si hubiéramos puesto left en vez de right, hubiera ocurrido al revés. La tabla que está a la izquierda, o sea, la primera que figura acá, alumnos, se listarían todos los alumnos y en caso que hubiera algún alumno que no tuviera alguna provincia, porque en la lista de provincias no figura, ese alumno sí se listaría y la provincia, obviamente que no figura, estaría en nulo. O sea que en el inner vamos a tener filas donde haya coincidencia de valores de ambos lados. O sea,
de clave primaria y clave foránea. En el left van a estar todos los que estén en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, y solo los valores presentes coincidentes del lado derecho. O sea que posiblemente a la izquierda aparezcan datos cuyo equivalente a la derecha esté nulo. Y al revés del left con el right join. Tenemos ahora nuestro modelo de inscripciones de los alumnos en carreras en una determinada facultad. Y en este caso tenemos la tabla alumnos, la tabla carreras y la tabla inscripciones que creamos recientemente con un identificador de alumno, un identificador de carrera, un año de inscripción. En el caso de las inscripciones. Acá tenemos la estructura de la tabla inscripciones, donde la clave primaria está formada por el identificador de alumno y el identificador de carrera, y eso se refleja en esta línea del comando de creación de la tabla inscripciones. Y por otro lado, también decimos que este identificador de alumno es una clave foránea que se refiere al ID de la tabla alumnos. Y el identificador de carrera, ID carrera, es una clave foránea que se refiere a la columna código de la tabla carrera. Esas dos tablas ya la conocíamos. Esas son las claves primarias de cada una respectivamente, ID la clave primaria de la tabla alumnos y código la clave primaria de la tabla carreras. Podemos mirar los datos. Acá tenemos los alumnos. Si vemos los campos de alumnos son solamente los campos que se refieren a ella, ya no a ellos, ya no son, no hay ningún campo que haga referencia a su respectiva inscripción en la carrera. La tabla carreras, tenemos estas tres carreras con los nombres, títulos, por supuesto el código, que es la clave primaria, y la cantidad de materias. Y finalmente, la tabla inscripciones. La tabla inscripciones tenemos el identificador de alumno, el de carrera y el año de inscripción. Pero ¿qué pasa cuando queremos simplemente saber a qué carrera está inscrito cada alumno? Esta tabla de inscripciones es una tabla que de por sí nos da buena información acerca de eso, pero lo que tenemos son los códigos identificadores o los números que identifican a cada uno. Y si queremos saber, como ya hicimos en el caso anterior, cuando el dato de la inscripción estaba en la misma tabla de alumno y la relación era entre dos tablas, vimos cómo con un select, un inner join, podíamos ver el nombre de la carrera y el nombre del alumno. Pero ahora tenemos tres tablas, entonces vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Es un poco más complicado, un poco más largo. Vamos a hacer de nuevo un select, siempre para consulta, es lo que, independientemente de la cantidad de tablas, de la complejidad, la instrucción para consultas va a ser el select. Select alumnos, pongamos por ahora un poco más de campos, el identificador, el nombre,
Vamos a agregar inscripciones, el identificador del alumno, inscripciones, el identificador de la carrera. Estas dos, como sabemos, son claves foráneas de las respectivas tablas de alumno y carrera. Vamos a poner carreras código. Después vamos a ver que para lo que queremos podemos prescindir en el select específicamente, en la lista de campos, podemos prescindir de varios de estos y vamos a ir directamente a los campos que nos interesa visualizar. Pero por ahora pongamos todos estos. Y finalmente, carreras, nombre. From alumnos, inner join inscripciones, esta relación entre alumnos e inscripciones la hacemos entre el identificador de alumnos, o sea, esa clave primaria, igual a inscripciones y de alumno. Hasta ahí sería la forma de relacionar, de hacer un select entre alumnos e inscripciones. Pero resulta de que tenemos que resolver cómo involucramos la tabla carreras. Entonces, lo que vamos a hacer en este from es, vamos a poner un paréntesis, entre paréntesis, todo lo que tiene que ver en el from con la relación entre inscripciones y alumnos. De tal manera de que esto que está entre paréntesis nos resuelve la relación de dos tablas, nos devuelve el resultado de la relación de dos tablas. O sea, lo vamos a considerar a lo que está entre paréntesis como si fuera una sola tabla resultante de la relación entre alumnos e inscripciones. Y yo doy Enter acá y sigo en la siguiente fila para poder visualizarlo con más facilidad, pero uno puede seguir escribiendo de corrido, no hay problema. Entonces, esta tabla resultante le vamos a hacer un join con carreras. Inner join carreras. On. Carreras código, que es la clave primaria de carreras, igual a la relación entre carreras ya no es directamente con alumnos, porque no está relacionada por ningún campo con alumnos. Sí está relacionada con inscripciones. Y cuya clave foránea correspondiente a la clave primaria de carreras es inscripciones y de carreras. Entonces, primero, reiteramos, generamos en este from, la lista de alumnos es la lista que finalmente queremos visualizar, la lista que hay entre el select y el from, pero lo que cambia fundamentalmente es lo que hay en el from. En el from hacemos primero un inner join y lo ponemos entre paréntesis
para generar como si fuera una sola tabla resultante de alumnos e inscripciones, y finalmente hacemos el join con la última tabla. Ya tenemos las tres tablas relacionadas, ejecutamos y tenemos nuestros campos relacionados. El identificador de la tabla alumnos, el nombre, este nombre que se refiere a los alumnos. Fíjense que tenemos más de un campo que se llama nombre, pero uno se refiere a alumnos, el otro a carrera, y todos los campos que quisimos visualizar. Si lo que nosotros queremos es lo mismo que habíamos visto antes en el ejemplo de la relación de dos tablas, podemos eliminar de la lista. Por supuesto, lo que no podemos eliminar es cómo se relacionan las tablas, lo que hay en el from, inner join, etc. Pero sí lo que podemos hacer es eliminar de la lista del select todos aquellos campos que no nos interesan visualizar. Entonces dejamos solamente alumnos nombre y carreras nombre. Y ahí tenemos de forma más cómoda de ver a qué carrera pertenece cada alumno. Vemos que esta alumna, Estela Soto, está inscripta en dos carreras, que es lo que nos permite hacer esta estructura. Estela Soto está en Ingeniería Biomédica y la licenciatura en Física. Esto cuando miramos los datos, hay particularmente un alumno, que es el alumno con código 3, que está inscrito en la carrera 1 y en la carrera 2. Y efectivamente el alumno con código 3 es Estela Soto. Y las carreras 1 y 2 son la licenciatura en Física. Vamos a hacer lo mismo ahora desde Python. Recordemos que como estamos trabajando con el sistema de gestión de base de datos de SQLite, tenemos que primero importar este módulo SQLite 3 y después lo que hicimos es, bueno, tenemos que crear la conexión, y recuerden que lo que hicimos es crear la conexión con un manejo de errores, que lo hicimos un poco de memoria, sin mucha explicación, pero que permite que en caso que no podamos conectarnos, y a eso lo probamos, que nos dé un mensaje de error para ubicarnos y poder corregirlo. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es esta línea, obtener en una variable la conexión a través de la función connect a la base de datos que queremos conectar y abrir. Entonces ejecutamos para tener disponible esta función y después la misma tabla que antes. En mi caso es alumnos 2, cada uno la debe poder tener con un nombre diferente y obviamente en una ruta diferente, y vamos a devolver la conexión en esta variable conexión. No nos devolvió ningún mensaje de error, eso significa que la conexión está realizada. Lo que sí tenemos que cambiar ahora es esta línea que nos había quedado del caso anterior, select asterisco from alumnos. La voy a cambiar con el select que hicimos para las tres tablas. Acá yo lo único que hice es simplemente arreglar para que quede todo el string en una sola línea.
Ya tenemos el string y después posteriormente lo que teníamos que hacer es obtener el cursor, que es el elemento que nos va a permitir operar sobre la base de datos y con ese cursor ejecutar nuestro string. Ya tenemos el cursor, acá abajo nos queda, en particular a mí me queda el resultado eh, de la ejecución anterior, no es esto. Volvemos a través del cursor a obtener en la variable filas todas las filas eh, que se obtuvieron con la ejecución esta. Y finalmente imprimo las filas. Tenemos, en esta impresión de filas, recuerden que tenemos una sola lista, por eso tenemos los corchetes externos, y cada fila era una tupla, por eso están los paréntesis. Acá tenemos una tupla de la primera fila, coma, una tupla de la segunda fila, y así de seguido. En cada tupla, veamos esta la primera, tenemos el identificador del alumno, el nombre del alumno, después de nuevo el identificador del alumno, de la inscripción, el año de inscripción, el identificador de la carrera y nombre de la carrera. Lo hacemos con un for para mirarlo con un poco más de comodidad. Y aquí queda más claro, con el for estamos recorriendo cada uno de los elementos de la lista. Cada elemento es una tupla y la vemos una continuación de la otra. También acá podemos simplificar la vista como hicimos antes y ver solamente los nombres del alumno y de la carrera. Nuestro string ahora es este. Volvemos a imprimir la fila y de nuevo para ver cómodamente tenemos el mismo resultado que antes.